Muy buenos días, bienvenidos. Hoy sí, ya vamos a la parte seria. Vamos a la entrevista de A Primera Vista en 106.9 FM Radio. Hoy vamos a hablar de un tema preocupante, sensible y poco atendido. No sé cuál de las tres es a lo que más atención le deberíamos de dar. Hoy nos acompaña el licenciado Héctor Carrillo. Él es miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Por cierto, FESPAD presentó hace algunos días una investigación sobre las desapariciones de personas en El Salvador. El encargado de este tema es el licenciado Héctor Carrillo, que por cierto es el director de acceso a la justicia de FESPAD. Licenciado Carrillo, qué gusto que nos acompaña. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a la radio por este espacio. Un especial saludo a todos los radio escucha. Desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, pues es un honor poder estar acá esta mañana compartiendo parte del trabajo de la Dirección de Acceso a la Justicia. Bueno, perfecto. Cuéntenos sobre la investigación. Posteriormente vamos a tocar tema muy específico sobre algunas palabras, algunos datos y también la percepción que debe de tener la población. Bueno, en efecto, FESPAD acaba de presentar esta investigación que aborda el tema de las desapariciones de personas en El Salvador. Es una investigación que estuvo a cargo de una mujer investigadora de amplia trayectoria en El Salvador, la licenciada Janet Aguilar, que en colaboración con FESPAD pues se realizó el estudio, ¿no? El estudio tiene como objetivo visibilizar el fenómeno, ¿no? Es decir, parte de lo que buscamos con la investigación es proporcionar evidencia a la sociedad, a la población en general, a las instituciones del Estado en particular, sobre la magnitud de esta problemática y sobre posibles líneas para abordar el fenómeno, ¿verdad? Es ante todo un llamado a atenderlo, a no invisibilizarlo, porque es parte de lo que hemos podido constatar que ha estado sucediendo. Se ha estado invisibilizando el fenómeno y eso ha tenido consecuencias pero muy graves. Un poco por contarles algunas cosas de carácter quizás técnico de la investigación. La investigación abarca el periodo 2014-2019. Es una investigación que ha implicado el análisis de una gran cantidad de información documental. Ojo, no abarca este gobierno. No abarca este gobierno, sí, digamos... Es un tema importante. Hay parte, llega hasta 2019, pero no se ha estado evaluando este gobierno. Yo creo que es importante también porque cuando convocamos a la presentación de la investigación, de hecho hubieron reacciones de funcionarios del gobierno con una posición crítica hacia la investigación. Lo manejaron como un tema que estaba en el marco de una campaña de no sé qué, cuando en realidad ni siquiera se estaba evaluando el periodo de trabajo de este gobierno. Sin embargo, hay cifras también que, aunque están fuera de la investigación, pero ya existen sobre la continuidad de este fenómeno, que también las podemos comentar, ¿no? Entonces eso es importante también. Quizás el gobierno debe ver en esto una fotografía de lo que no se ha hecho bien y atenderlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, sobre todo porque, y ahí vuelvo al tema de la metodología, la investigación recoge información documental, pero también implicó trabajo de campo. Se hicieron 30 entrevistas a informantes claves, ¿no? Entre funcionarios, defensores y defensoras de derechos humanos pertenecientes a organizaciones que trabajan la temática, y también de manera particular a víctimas o a familiares de víctimas de personas desaparecidas, ¿no? La investigación recoge 23 casos sobre situaciones donde las personas han perdido un familiar y no han tenido una respuesta adecuada por parte del Estado.
y que refleja distintos aspectos de la problemática, ¿no? Entonces, eso es un poco como el objetivo y la metodología. La investigación tiene 8 capítulos donde se abordan aspectos como los antecedentes de este fenómeno, el contexto que lo ha propiciado, las dificultades para tener datos reales sobre el número de personas desaparecidas, las respuestas del Estado, que hay bastantes señalamientos hacia las actuaciones del Estado, tanto de la policía como de la fiscalía. Hay una ausencia también del órgano ejecutivo, la ha habido en este periodo que estamos analizando, ¿no? Y hay una serie de recomendaciones bastante importantes, ¿no? Que creemos que deben de ser tomadas en cuenta. Este fenómeno, y eso está recogido en la investigación, ha tenido distintas manifestaciones en periodos distintos de la historia de El Salvador. Nos podemos remontar hasta ya por los años 1930 con ese genocidio provocado por el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Ahí hubo una manifestación importante, este tema de las desapariciones, en el marco de ese contexto de persecución que se desató en los años 30 hasta los años 40, ¿no? Ese es un primer momento que está destacado acá en la investigación, donde existe el tema de desapariciones vinculado al contexto político y social. Luego hay un segundo momento que es ya dentro del periodo de la guerra civil, los años 70, 80, que también la desaparición estuvo presente de manera particular a manos de agentes del Estado, ¿no? Y ya luego este fenómeno aparece ya en el contexto posterior a los acuerdos de paz como una de las formas de actuar de estructuras criminales que ha ido adquiriendo distintas modalidades también. Y particularmente, y esto es grave, no solo ha estado el tema de las desapariciones a manos de grupos criminales, sino que también ahí por el año 2014 empiezan a conocerse de casos donde están involucrados agentes estatales. Estamos hablando de miembros de la policía, miembros del ejército, vinculados a el tema de las desapariciones. Un dato importante en esa línea de tiempo es que las desapariciones también han demostrado que se han incrementado en periodos donde han habido acuerdos con grupos criminales. Por ejemplo, en el periodo ese donde estuvo vigente, por decirlo así, la denominada tregua, hay un incremento al tema de las desapariciones. Y posteriormente, al rompimiento de esa tregua, es que empiezan a conocerse casos también de participación de agentes estatales en hechos de desaparición de personas, ¿no? Eso como un dato importante de la línea de tiempo, y que una de las cosas preocupantes también es la situación de invisibilización que ha tenido esta problemática, sobre todo por la instrumentalización que se viene haciendo de distintos indicadores de violencia, ¿no? Los distintos actores políticos han tratado de invisibilizar no solo el tema de las desapariciones, también el tema de los homicidios ha sido objeto de cálculos en el ámbito político, y en medio de todo eso pues el fenómeno ha ido creciendo, ¿no? Las estrategias de seguridad implementadas, orientadas principalmente a la represión y no a la prevención, han propiciado también que este fenómeno continúe. Solo por dar unos datos un poco para que la población tenga idea de la magnitud de esta problemática. La desaparición de personas a partir de los años 2000, digamos, empezó a cobrar relevancia cuando ya por el año 2003, 2005 empezaron a aparecer cementerios clandestinos. En ese marco, han ido apareciendo una serie de lugares donde han enterrado personas, pero solo para tener una idea, entre 2005 y 2014 está registrado que se descubrieron 238 cementerios clanestinos. ¿Tantos?
Sí, ese es el dato que se ha podido recoger en la investigación. Estamos hablando de 238 cementerios clandestinos, los que se han descubierto gracias a que algunas personas vinculadas a hechos criminales, principalmente miembros de estructuras criminales, han sido criteriados y han dado información respecto de dónde están ubicados estos lugares, ¿no? Entre 2013 y 2017 se logró ubicar 2.463 cadáveres en estos sitios. Entre 2014 y 2019 se han registrado 22.000 denuncias en la Fiscalía General de la República por desaparición de personas. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y mencionar de que el tema del número de denuncias es una problemática porque hay poca o nula coordinación entre instituciones y no se manejan registros únicos. Para tener una idea, mientras que entre 2014 y 2019 la Fiscalía registra 22.000 denuncias por desapariciones, la policía registra la mitad de eso, 12.000 denuncias. Entonces ahí hay una diferencia bastante grande que habla mucho de el inadecuado tratamiento que se ha venido haciendo de la problemática. La desaparición de personas ha sido tan reiterada en este país, sobre todo porque ha tenido mucha impunidad. Es decir, el factor de impunidad ha propiciado que el fenómeno se mantenga, y no solo se mantenga, sino que vaya adquiriendo dimensiones cada vez más alarmantes. Por ejemplo, entre esas modificaciones hemos llegado al extremo de que los cementerios clandestinos ahora se están haciendo en manglares, ¿no? Para tratar de evitar que sean encontrados los cuerpos. Pero también en esa evolución resulta de que no solo grupos, estructuras criminales se han visto involucradas en desapariciones, sino que ha sido un mecanismo que ha ido siendo utilizado se ha ido utilizando por personas que están fuera de los grupos criminales, ¿no? Es decir, se ha visto en eso una modalidad que permite la impunidad, y también es un fenómeno en el que se han visto involucrados agentes estatales. Otro dato de particular relevancia para tener en cuenta la magnitud es que al analizar ese periodo de 2014 a 2019 nos damos cuenta que el 40% de las víctimas de desaparición son personas entre 18 y 30 años, es decir, población joven. Y otro dato alarmante al respecto es que un 26.5% de esas víctimas son personas menores de 18 años. Es decir, estamos hablando de la desprotección, de la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia. Nada más el día de ayer seguían incorporándose reportes de personas desaparecidas en el portal que existe para tal efecto, y estaba ahí una adolescente, ¿no? Tenemos también casos recientes donde varios miembros de una familia han desaparecido, y eso está enmarcado en esta tendencia que hemos logrado constatar, que en este caso abarca 2014 a 2019, ¿no? El 14% de esa población o de esas víctimas es mayor de 39 años. Eso por mencionar algunos de los rangos de las víctimas. Pero bueno, yo lo decía, el fenómeno ha venido adquiriendo distintas dimensiones, al punto de que se han involucrado también agentes estatales en esto. En el año, y de esto hay datos que tienen que ver también con ese contexto de violencia que se ha mantenido, ¿no? Hay que recordar que allá en el año 2012-2013 que se da este tema de la tregua. Después viene cuando se rompe un periodo de recrudecimiento de la violencia en El Salvador, es decir, se intentó abordar la problemática de una manera equivocada, y el fracaso de esta estrategia equivocada resultó en un repunte de la violencia, y es donde se incrementan homicidios, se incrementan desapariciones, pero también se incrementa el tema de los enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad del Estado. En ese marco, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, ha logrado registrar 116 casos en un informe que dio a conocer en el año 2019 sobre ejecuciones extrajudiciales.
12 de esos casos implicaron privación de libertad por parte de agentes estatales, es decir, vinculado al tema de las desapariciones. Un caso sonado al respecto es uno que se dio en el año 2014, salió a la luz pública, donde, y es sonado porque sí se logró procesar a los militares involucrados en este tema. Es un caso que sucedió en Armenia y que al final pudieron ser condenados por la desaparición de jóvenes, estos miembros de la seguridad del Estado, específicamente militares. La Fiscalía General de la República ha recibido 11 denuncias de casos de desapariciones donde se han visto involucrados agentes estatales. Y bueno, de esos casos no han avanzado de manera significativa, pero el hecho o los hechos existen, ¿no? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entre 2016 y 2018 registró 35 denuncias de desapariciones de personas, desapariciones forzadas, perpetuadas por agentes del Estado, ¿no? Y bueno, estos agentes del Estado también han estado vinculados al tema de grupos de exterminio, cuya modalidad de trabajo también implica la desaparición de personas. Eso por hacer referencia a algunos datos que dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Quizás dentro de esto hay que hacer especial énfasis en la invisibilización que se ha hecho por parte de las autoridades, ¿no? Eso ha tenido grandes repercusiones que se traducen en la inadecuada respuesta por parte del Estado al fenómeno. Y esas inadecuadas respuestas van en distintas cosas, o se traducen en distintas cosas. Por ejemplo, la falta de un registro único sobre personas desaparecidas, la dispersión de la atención de las personas. Resulta de que en la investigación están registrados casos donde las personas las han andado de sede policial en sede policial, ¿no? De la policía las mandan a la fiscalía, en la fiscalía cuesta que las atiendan. Hay poca respuesta también de las autoridades al fenómeno de manera inmediata. Hay una pasividad para la búsqueda. Por ejemplo, en la investigación tenemos registrados casos donde las personas relatan, y este es un caso bien fuerte que aparece ahí. Bueno, yo invito a toda la población a que pueda revisar la investigación. Resulta que en uno de los casos se registra la desaparición de una persona. Bueno, cada familia en El Salvador tiene su propia dinámica, ¿no? Y este es un país con una situación de violencia generalizada, donde uno sabe cuándo puede empezar a preocuparse, ¿no? Es decir, uno sabe las horas y los movimientos de su familia, pues eso se ha convertido en una rutina. Pues resulta de que en este caso hay un joven que no llegó ya a la hora que correspondía a su vivienda, ¿no? Hay una situación de alarma por parte de la familia se moviliza a tratar de ubicarlo, logran indagar dónde podía estar el muchacho, buscan auxilio de la policía porque llegaron al punto de que fueron a la casa donde aparentemente estaba la persona, escucharon ruidos de que aparentemente tenían a alguien ahí, al parecer como tratando de pedir auxilio. Van a la policía y la policía no hace nada por acompañarles, ¿no? En la búsqueda. Y así muchos relatos de familiares de personas desaparecidas que se abocaron a las autoridades y que no recibieron respuesta inmediata para poder buscar a las personas. Hay que tener en cuenta que cuando una persona es desaparecida, puede ser que la mantengan retenida por un periodo en la misma zona. Si le quitan la vida, la van a movilizar a un lugar distinto, y todo eso da como un margen de tiempo en el cual con una búsqueda efectiva se pudieran tener buenos resultados, ¿no? Eso ha llevado a que sean las mismas víctimas las que tengan que buscar a sus familiares. Hay víctimas que cuentan que se han tenido que ir a meter a lugares de alto riesgo solas y solos, porque la policía ha llegado al punto de decirles: mire, nosotros podemos acompañarle, pero después no le garantizamos su seguridad. Esos son testimonios que están ahí.
Hay casos donde por andar buscando a sus familiares también las personas han resultado nuevamente víctimas de desaparición, ¿no? En el trato que se le da en algunas instituciones, por ejemplo en la Fiscalía, hemos tenido conocimiento de casos donde son los fiscales los que le exigen a los familiares que le lleven pruebas para el proceso. Los familiares consiguen pruebas o indicios y son descartados por las autoridades. Son de los testimonios que hemos tenido. Las víctimas se quejan también de la falta de diligencia para hacer uso de medios tecnológicos como el registro que puede haber en cámaras de vigilancia o otros medios tecnológicos como la ubicación de teléfonos celulares por medio de las antenas, ¿no? Que eso ya se ha utilizado en otros casos. Quizás de las instituciones que en alguna medida los familiares de las víctimas reportan que reciben un trato distinto es en el Instituto de Medicina Legal. Hay testimonios de que han recibido un trato distinto, positivo, pero que también esa valoración responde a que, ante la inoperancia de las demás instituciones, cosas tan básicas como atender bien a una persona, pues las familias lo ven con buenos ojos, ¿no? Entonces, otra de las quejas que hay también de parte de las víctimas es las sospechas de complicidad de elementos policiales con grupos delictivos, ¿no? Eso por mencionar algunas de las quejas que hay entre los familiares de las víctimas de desapariciones, ¿verdad? Bueno, licenciado Carrillo, hemos hablado a grandes rasgos sobre la investigación de los desaparecidos. Ahora voy a retroceder en la plática y hasta probablemente me salgo. Primero, ¿cuándo se considera una desaparición? Ok, bueno, esto es importante también porque se han ido dando algunos cambios que quizás pequeños pero positivos. Nosotros tenemos que considerar una desaparición desde el momento que una persona, un familiar, un amigo, una amiga, un conocido se sustrae totalmente del medio en el que se desenvuelve, ¿no? Es decir, tenemos que considerar que hay una desaparición cuando, y esta tiene que ser una valoración de la familia también, cuando la persona, pues teniendo el hábito, la rutina de comunicarse, de llegar a su lugar de vivienda, pues de repente desaparece, ¿no? Y ya no tenemos ninguna información. No tenemos, y hago esta aclaración que pareciera una cosa tan lógica, pero que es necesario aclararla porque existe el mito, la leyenda urbana que se había constituido en una regla de hecho de que había que esperar 72 horas para entender que una persona estaba desaparecida. Eso no tiene ningún fundamento y de hecho, y eso es positivo, ya las autoridades no están haciendo uso de esa regla que no existía en ningún lugar más que en ¿La han disminuido entonces o ya no hay? La orientación que hay ahora para entender que una persona está desaparecida es desde el momento que la familia lo reporta. Es decir, si yo ahora sabía que mi familiar iba a llegar a las 6 de la tarde, después de su jornada laboral, de su estudio, de lo que sea, y no llega, yo ya tengo todas las razones del mundo para preocuparme, movilizarme a un puesto policial y exigirle a los agentes policiales que tomen cartas en el asunto. Y no tomar cartas en el asunto no es solo que le llenen la denuncia, es que reaccionen a montar un operativo de búsqueda de las personas, ¿no? A atenderla. Hay cosas básicas que los elementos policiales podrían hacer, ¿no? No hay que estar esperando que pasen ni 72, ni 20, ni 10, no. En el momento que para nosotros haya una señal de alarma de que la persona de manera irregular ha cambiado su rutina o no se presenta al lugar de trabajo o hacia donde iba. En este país, las familias, todos sabemos dentro de una familia que anda haciendo el otro miembro o la otra miembro de la familia, ¿no? Desde el momento que yo sé que mi esposo, mi esposa, mi pareja va para
un centro comercial o para una empresa X, hacer una diligencia y no llega a hacer esa diligencia y no se comunica, yo ya tengo razones para preocuparme, ¿no? Y se puede reportar, ¿no? Entonces no hay como condiciones más allá del hecho de que la persona en efecto no se sepa del paradero de ella, y eso da todos los elementos para acudir a las autoridades. ¿Cuántos tipos de desapariciones o hay o no hay tipos? Bueno, la desaparición ha ido adquiriendo distintas modalidades porque de hecho ese es otro de los avances. Ya a finales de 2019 se incorporó en la legislación penal el tipo penal o el delito de desaparición de personas, ¿no? Que puede ser ejecutada por personas particulares. Hago esta diferenciación porque de manera tradicional se conoce la desaparición forzosa, que esa es ejecutada por miembros del Estado, sean policías, ejército o cualquier otro funcionario del aparato estatal que se va involucrado o involucrada en la desaparición de una persona. Se considera como desaparición forzosa de personas. Y bueno, el fenómeno o el hecho es el mismo, solo que lo que varía es quién lo ejecuta. En este caso, en el contexto salvadoreño, hemos constatado de que hay desaparición de personas ejecutadas por grupos criminales, desaparición de personas ejecutadas por miembros del Estado, es decir, policía y ejército, y también desaparición de personas promovida por, digámoslo así, delincuencia común, es decir, personas que han visto en la desaparición un mecanismo eficaz para lograr la impunidad y entonces hacen uso de este tipo de situación, de este tipo de hecho. Y en este último caso es donde encontramos hechos donde una pareja ha desaparecido a su esposo, a su esposa, a su novia, justamente por algún tema de celos o por alguna diferencia. Esto ha ocurrido ya, ¿no? Pero se hace uso de esta figura tan abominable porque en el transcurso del tiempo ha gozado de mucha impunidad, ¿verdad? Licenciado Carrillo, ¿hay nivel de comparación de este estudio con otro u otro periodo? Bueno, yo creo que esta investigación ha recogido de manera sistemática información que no está presente en otras investigaciones. Hay datos generados por distintos medios periodísticos muy importantes también. Y quizás hablando de comparación, si bien el estudio es de 2014-2019, yo creo que eso no debe minimizar o no debe hacer perder la atención sobre la actuación del actual gobierno respecto a la atención de este tema. Y aquí estoy hablando quizás gobierno en sentido amplio, estoy hablando de la actuación de la Fiscalía, de la Policía, del órgano ejecutivo, de la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, del Estado en general. Porque, por ejemplo, y aquí voy a hacer referencia a algunas declaraciones que dio el ministro recientemente, el ministro de Seguridad, donde él hablaba de la tendencia a la reducción de este fenómeno y en alguna medida procuraba minimizarlo, no obstante lo cual decía que es un fenómeno que hay que ponerle atención. Nosotros vemos con muy buenos ojos que el señor ministro de Seguridad Pública exprese públicamente que se le debe prestar atención a esta temática y que tome cartas en el asunto. De hecho, hubo un tuit donde él manifestó que estaba haciendo llamadas para comprender el fenómeno, etcétera, etcétera. Sin embargo, posteriormente da algunas declaraciones donde trata de minimizar el impacto del fenómeno. Creo que ya cambiaron respecto a eso porque luego vi publicaciones en un medio de información donde visibilizaban el fenómeno pero con algún criterio, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es a esa tendencia ya presente en este gobierno con base a cifras oficiales, que reitero, existe el problema de la falta de unidad respecto a los registros entre policía y fiscalía, ¿no? Pero estos datos que voy a decir son de la policía. Partamos de que son datos reales, ¿no? Que no tienen ningún error. En el 2018, en efecto, se reportaron 3.500 personas desaparecidas. En el 2019, 2.384. En el 2020, según la policía, 1.539.
Hago énfasis que según la policía, porque hay que cotejar esta información con la fiscalía, a la cual se le hemos solicitado, pero no la tenemos todavía. Pero lo que quiero destacar es que según las autoridades, un buen número de personas son encontradas con vida, y eso es cierto, por lo menos según los datos estadísticos. Para el caso, en 2019, según los datos oficiales, se lograron ubicar, de esas 2.384 personas, se logró ubicar a 1.278 personas con vida, y en el 2020 se logró ubicar con vida a 699 de las 1.539. Eso pareciera un dato bastante importante, ¿no? Un número significativo. Sin embargo, bueno, las personas que aparecen son ubicadas, pues qué bien, ¿no? Pero hay que ponerle más atención a las que no son ubicadas. Y entre 2019 y 2020, según estos datos, hay 1.637 personas de ese total que no han logrado ser ubicadas. Entonces, y esto ya estamos hablando de datos del actual periodo gubernamental. Entonces, si bien es cierto, el número general, según las estadísticas, ha disminuido, pero el número de personas no encontradas es significativo también. Estamos hablando en este caso, en 2 años, de 1.637 personas que no han podido ser ubicadas, ¿no? Entonces yo hago ese énfasis en esos datos para, pues, llamar la atención sobre la necesidad de no minimizarlo. Hay que ponerle toda la atención del mundo a esta problemática. Licenciado Carrillo, una persona es considerada ya desaparecida. Pasa una semana, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Llega un momento en el que ya no se le toma como desaparecido. Bueno, ese es un problema también que tiene el marco legal salvadoreño, que yo creo que es importante, ¿verdad? Pero pues tras de eso también está el dolor y la falta o la imposibilidad de cerrar el círculo de violencia de parte de los familiares de las víctimas de desapariciones, que en el mayormente probablemente estén fallecidas. Pero hablando en términos legales, se tendría que aplicar o se tiene que aplicar en estos casos las reglas comunes que implican esperar 4 años para poder iniciar el proceso de declaración de muerte presunta de una persona, ¿no? Y eso es problemático porque más allá del drama humano de la vida y de la integridad y de la unidad de la familia, pero también hay otras cuestiones que también afectan a las familiares víctimas de desaparición. Por poner un caso, desaparece una persona y bueno, ¿qué va a pasar con el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Hay un crédito ahí en el Fondo Social para la Vivienda, ¿no? A nombre de esta persona, y pues desaparece, ¿no? Probablemente haya fallecido, haya sido objeto de un homicidio, pero no está el cadáver, y eso repercute en la situación familiar. Hay que decir también que las familias, cuando hay una persona desaparecida, prácticamente esa familia no vuelve a ser igual. Día a día está esa necesidad y hay acciones tendientes a tratar de ubicar a las personas. Es sumamente preocupante que los familiares tengan que andar de sede en sede del Instituto de Medicina Legal tratando de identificar los cuerpos de sus familiares. Pero bueno, entonces hay una situación de inseguridad jurídica respecto a qué pasa con estas personas, qué pasa con sus obligaciones también, por ejemplo, de tipo mercantil o civil, y sobre eso no hay ninguna respuesta del Estado. De hecho, una de las recomendaciones que da la investigación es la de crear una ley que regule esta situación de la ausencia de las personas, ¿no?, que han sido objeto de una desaparición, que es algo sobre lo que no se tiene ninguna normativa en este momento, ¿no? Otra de las propuestas también es que haya que se emita una ley de búsqueda de personas que pueda unificar los criterios para llevar a cabo las búsquedas, la coordinación entre las instituciones, los derechos de la familia, de los familiares de las personas desaparecidas, entre otras cosas que creemos que se deben de regular. Pero sí hay un vacío de carácter normativo respecto a este tema. Bueno, hoy nos acompaña el licenciado Héctor Carrillo, miembro de FESPAD. Estamos hablando sobre las desapariciones en El Salvador, estudio que ha realizado de 2014 a 2019 la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Licenciado Carrillo, si tengo un desaparecido, pasa 1 o 2 días, no lo encuentro, ¿qué debo hacer?
¿Cuál es la recomendación que se debe de seguir o el proceso que debo de seguir? Bueno, ante la desaparición, de manera inmediata es poner la denuncia en la policía y en la fiscalía. ¿Qué denuncia? Por desaparición de personas. Ya el tipo penal existe, ¿no? Está regulado en el Código Penal. Antes se tenía ese problema de que los fiscales tipificaban esto como una privación de libertad. Pues ahora lo que se debe de hacer es acudir a la policía y a la fiscalía. La fiscalía, de hecho, tiene, y ese es otro de los pequeños avances que se ha logrado, un protocolo de búsqueda urgente, ¿no? Lamentablemente, y esa es una de las cosas que, aunque esté el protocolo, se debe mejorar, este protocolo debiera de ser aplicado de manera general a todos los casos y debiera implicar también una buena coordinación entre instituciones. Entonces lo que se debe hacer es poner la denuncia tanto en la policía como en la fiscalía. Hay una unidad especial en la fiscalía que tiene que ver estos casos y que tiene que ordenar todas las diligencias necesarias. Aquí yo sí quiero hacer una recomendación muy clara a las familias de las personas que han desaparecido y Dios no lo quiera, pero a las personas también que eventualmente se puedan ver en esta situación. Los familiares de una persona desaparecida tienen todo el derecho del mundo de pedirle a un fiscal, al fiscal que les sea asignado, que realice diligencias de investigación. Por ejemplo, hay casos que tenemos conocimiento donde las personas saben en qué lugar desapareció su familiar, saben que en ese lugar hay cámaras de vigilancia, se lo han dicho a la policía, pero la policía no ha hecho nada por tratar de obtener esos videos de vigilancia, ¿no? Entonces los familiares pueden exigirle al fiscal que lleve su caso que ordene pedir esos videos de vigilancia, ¿no? Estén en donde estén instalados, sean de una empresa privada o de una institución pública. La fiscal puede solicitar esa información. También los familiares pueden pedir a la fiscalía que ordene entrevistar a ciertas personas que se crea que puedan tener información, ¿no? Entonces es importante que la población sepa que puede tener un rol activo dentro de la investigación, pero ese rol activo no puede sustituir la actividad que debe asumir la Fiscalía General de la República. Entonces acá el principal reto es que la Fiscalía asuma su papel, y eso pasa por disposición, por voluntad, por recursos también, pero que es un tema que se tiene que resolver. Entonces poner la denuncia, inmediatamente también ubicar en la Fiscalía quién va a llevar su caso y exigir que se aplique el protocolo de búsqueda urgente, y pedir también que se realicen todas las diligencias de investigación que crean los familiares que deban de realizarse, ¿no? Si tienen indicios deben de aportarlos a los fiscales, pero aportarlos en el sentido que se realice alguna diligencia, porque suele suceder que los fiscales escuchan, ¿verdad? Lo que las personas puedan tener que aportar, pero no ordenan nada, ¿no? Entonces es una situación que hay que corregir, que se vienen dando algunos avances, pero que falta todavía. Si vemos la investigación que ustedes han realizado, si le da ya un análisis quizás no con números, sino que ya más social, ¿qué mensaje nos deja como sociedad, como país? Sí, bueno, yo creo que el mensaje es bien claro. El Estado no está asumiendo su rol de garante de derechos. El Estado tiene la obligación de garantizarle a la población la seguridad, y eso pasa por poder desarrollar todas las actividades ordinarias sin temor a que seamos objeto de un hecho delictivo, ¿no? Es decir, en esto hay una responsabilidad grande del Estado, y de manera particular hay una responsabilidad de los actores políticos que han estado al frente del gobierno, porque no asumieron esta problemática en el marco de todo el contexto de violencia. Es decir, esta problemática es reflejo, al igual que otros hechos, de la inadecuada atención del problema de violencia en nuestro país, a la falta de inversión en materia de prevención de la violencia, a la falta de inversión en la institucionalidad del Estado para que pueda actuar de manera eficiente,
Y yo creo que esa negligencia por parte de los actores políticos que han estado al frente de los gobiernos en las últimas décadas también debe ser un llamado de atención para las actuales autoridades, que no cometan los mismos errores de ser negligentes, que no cometan los mismos errores de hacer cálculos políticos con este y otros hechos de violencia, que no caigan en el error de no atender a las víctimas. Tenemos una dirección de atención a víctimas que está pero totalmente ausente del escenario de violencia que vive nuestro país. Debe ser un llamado de atención para abordarlo de manera profunda y de manera coordinada. Esto no lo puede abordar solo el Ejecutivo, no lo puede abordar solo la Fiscalía, no lo puede abordar solo la Policía, sino que debe ser una labor integrada por parte de todas las instituciones, una labor coordinada. Y el mensaje principal es que el Estado no está cumpliendo su rol y que los gobernantes de turno pues no han sabido asumir sus responsabilidades al frente del Estado. Después de que se pone la denuncia, pasa 1, 2, 3, 4, 5 meses, un año, ¿quién es el ente encargado de seguir buscando? Es la Fiscalía. Es la Fiscalía y yo quiero insistir aquí en el tema de las coordinaciones. Resulta que el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, que si bien los familiares de víctimas de personas desaparecidas lo evalúan positivamente, pero el Instituto de Medicina Legal a estas alturas no tiene una base de datos que permita darle seguimiento a las denuncias de desapariciones y a los cuerpos que son encontrados eventualmente en cementerios clandestinos, ¿no? Es decir, el cuerpo encontrado en el occidente del país, por ejemplo, no puede ser cotejado de manera inmediata y oportuna con la base de datos que esté en la zona paracentral, por decir algo, ¿no? No existe esa base de datos, entonces hay una falta de coordinación. Y la Fiscalía General de la República, quien es la principal encargada de darle seguimiento a este tema, pues debe destinar más recursos para poder llevar a cabo las investigaciones, ¿no? Hay casos que tienen años ya ahí y no reciben ninguna respuesta por parte de la Fiscalía General de la República, que es la encargada. Debo decir también que el hecho que una persona desaparezca implica ya un incumplimiento de parte de las obligaciones del Estado, pero que desaparezca y no hayan diligencias que permitan ubicar a esa persona implica otra responsabilidad por parte del Estado, incluso a nivel internacional. Los y las familiares de víctimas de desaparición en El Salvador eventualmente pueden acudir a las instancias que velan por los derechos humanos a nivel regional, como es la Comisión Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos, que eventualmente podría responsabilizar al Estado tanto por la desaparición como por la inacción, es decir, por la falta de acceso a la justicia, ¿no? Es decir, hay un incumplimiento de las obligaciones del Estado a nivel internacional también. Lorena Hernández publica algo que me llama mucho la atención en la transmisión. ¿A qué se deben tantos desaparecidos y qué mensaje anuncian quien tiene el poder, el crimen organizado o el gobierno? Quizá la debo reformularla. ¿A qué se deben tantos desaparecidos y qué mensaje anuncian quien tiene el poder, el crimen organizado o el gobierno? Me imagino que... Bueno, yo creo que la primera parte, que a qué se deben tantos hechos de desaparición, pues yo creo que a la falta de atención que ha existido al fenómeno, es decir, los gobiernos de turno no le han prestado la adecuada atención, pero no solo no le prestaron atención, sino que además hicieron cosas que eran totalmente contrarias a lo que debían de hacer. Por ejemplo, el tema de la famosa tregua entre pandillas, ¿no? Eso fue una situación que al final lo que vino es a potenciar el tema de la violencia en el país. Y en el marco de ese factor que se desencadenó después del rompimiento de la tregua, porque hay que destacar primero el fortalecimiento de los grupos criminales y segundo, el detonante que implicó el rompimiento de la tregua. En el marco de ese rompimiento de la tregua,
muchas situaciones de violencia se incrementaron, ¿no? Entonces al final lo que está detrás del incremento de números de personas desaparecidas es la desatención del Estado. La desatención del Estado al fenómeno en particular de las desapariciones, porque si tuviéramos mecanismos eficaces para reaccionar ante una desaparición, esto no seguiría ocurriendo. Si yo inmediatamente que voy a un puesto policial a denunciar que mi familiar desapareció, inmediatamente se activara un mecanismo de respuesta que implique la búsqueda de esta persona en la zona para evitar que pierda la vida la persona desaparecida, o que si ya la perdió, que salga de la zona el cuerpo, eso evitaría que se siga utilizando esta modalidad delictiva, ¿no? Pero eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, los grupos criminales y los otros actores que han utilizado esta figura, pues lo siguen haciendo porque no pasa nada, ¿no? No hay consecuencias. Y bueno, en efecto, yo lo decía, las desapariciones, eso tiene que ver, creo yo, con la otra parte del comentario. Hay desapariciones que son producto del actuar de los grupos criminales, hay otras que son producto o donde se ven involucrados agentes del Estado, y otras donde personas ajenas a estos dos actores también han utilizado esta modalidad, ¿no? Pregunta fuera de la investigación, sino que pregunta más de coyuntura y es obligada. ¿Se ocultan las cifras reales de los desaparecidos? ¿Se trata de invisibilizar? Bueno, sobre las cifras de los desaparecidos, yo lo que puedo decir es que no hay un registro único. Y eso lo tenemos bastante claro. Y eso puede llevar a opiniones encontradas respecto a la tendencia del fenómeno. Por ejemplo, mientras que el gobierno dice, el ejecutivo dice que hay una reducción, la fiscalía dice que hay un aumento en este año, ¿no? De las denuncias en relación al año anterior en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Aquí lo que hace falta es coordinación, tener un registro único sobre este tema para poder hacer interpretaciones adecuadas. Ahora bien, si hay intención de invisibilizarlo, yo creo que los actores políticos no escapan de esa tentación, ¿no? Es decir, por ejemplo, las declaraciones que dio el ministro de Seguridad la semana pasada, creo, iban bajo la lógica de decir, bueno, sí, el fenómeno existe, pero va en reducción y lo vamos a atender, pero bien, vea, no lo desconoció y eso es positivo. Ojalá que continúen esa apertura de abordar el tema. Pero yo creo que de manera general, quienes están al frente del gobierno, y me refiero no solo a este gobierno, sino a los gobiernos anteriores, siempre tratan de minimizar los hechos que eventualmente les puedan acarrear costos en términos políticos y políticos electorales, ¿no? Siempre se dice, sí, el problema está ahí, pero es una cuestión de carácter comunicacional, ¿no? Pero creo que es un error. Los problemas hay que abordarlos de frente y de cara a la población. Yo creo que la población tiene todo el derecho, y además es lo más conveniente, que cada problema que tiene este país, decírselo con franqueza a la gente, y que la gente pueda participar en cuanto a evaluar lo positivo o negativo de lo que se va a hacer. Eso es importante para fomentar la participación ciudadana. Es un error constante tratar de ocultar cifras, tratar de minimizar las problemáticas, tratar de tergiversar, incluso, y esto sí ha sido muy reiterado, que se trata de tergiversar el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil respecto a estos temas. Hay que recordar que para la construcción democrática, las organizaciones de la sociedad civil son medios de participación y medios que ejercen contraloría social y que por ende ayudan a que las políticas públicas puedan tener un rumbo adecuado, ¿no? Entonces el llamado es a esa tentación que se ha vislumbrado en este gobierno y en los gobiernos anteriores de minimizar hechos como este o hechos de violencia en general, a que dejemos eso de lado. Hay que afrontar los problemas de frente, de cara a la población, y pues también con el acompañamiento de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones de la sociedad civil estamos en la disposición de colaborar, siempre y cuando al centro de toda acción se ponga la construcción democrática en este país, el fortalecimiento de las instituciones, la construcción de la paz y la dignidad de las personas, en ese marco creo que podemos trabajar. Para terminar, Héctor,
Las declaraciones del señor director de la Policía Nacional Civil sobre los desaparecidos, que dijo de que no eran desaparecidos, que hay diferentes formas de tomar a los desaparecidos. No, yo creo que esa es parte de esa tentación de minimizar los hechos, ¿no? Yo creo que... Ahí se ocultan los asesinatos o los homicidios. Bueno, es de hecho una de las razones por las cuales se incrementan, a nuestro entender, las desapariciones, es justamente para disminuir la cifra aparente o la cifra que públicamente se conoce de homicidios. Y con esto me refiero al hecho de que en algún momento, y sobre esto ha habido información, al parecer había conversaciones respecto a bajar los números de homicidios en el gobierno anterior, pero también los grupos criminales saben que el tema de un homicidio es una cuestión evidente, que deriva en persecución penal, que deriva en alarma social y que por ende obliga al Estado a ponerle atención, y por eso ocupan esta modalidad en vez de el homicidio de manera abierta, que la mayor cantidad de desapariciones pues terminan en homicidio, ¿no? Pero yo creo que, y aquí reitero la cifra que daba ya en torno a eso del director de la policía, solo en 2018, 2019, según las mismas cifras oficiales, que digo, habría que revisar a la luz de la fiscalía, pero según las cifras oficiales, hay 1.637 personas desaparecidas. O sea, en este gobierno, digo yo, para que también se dimensione, ¿verdad? Es decir, hay personas que las ubican, ok, está bien, no debería de ser eso motivo de noticia, ¿no? Si es la labor que tienen que cumplir, lo que debería ser motivo de noticia es encontrar estas 1.637 personas. Es decir, en 2019 se encontraron con vida de las 2.384 personas, solo a 1.278. Eso está bien, pero ¿qué pasa con esas 948 que no se han encontrado? ¿O qué pasa con esas 158 que se encontraron sin vida? Entonces, el motivo de noticia debería de ser encontrar a estas personas, estos casos que no se han podido resolver, ¿no? Por ahí podrían dar mi comentario, ¿no? Bueno, licenciado Héctor Carrillo, quiero agradecer a usted, a FESPAD, que nos han acompañado, y esperemos de que a partir de ahora también le demos más atención, por lo menos como medio, a esos temas, y que nos pueda acompañar y vayamos analizando ya en próxima situaciones más específicas o entremos a profundidad a algún tema sobre ello. Bueno, sí, muchas gracias, y solo para cerrar, solo quiero referirme a 3 cosas. En primer lugar, y esto, bueno, ayer la Concertación Monseñor Romero, que es una organización que viene trabajando por los derechos de las víctimas del conflicto armado, me solicitaba trasladar públicamente o reiterar la petición que existe a la Asamblea Legislativa de declarar el 30 de agosto como Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Año con año esta petición se ha hecho a la Asamblea Legislativa y nunca han atendido. Ojalá que la Asamblea Legislativa, que va a entrar pronto, sí pueda atender esta solicitud. Se la vamos a hacer y bueno, esperamos que no haya obstáculos para ello. Además de eso, solo 2 cositas más. Quiero hacer un llamado a la Sala de lo Constitucional a que se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad 106-2020, que tiene que ver con la omisión del deber de la Asamblea Legislativa de regular el derecho a la identidad de género, que es una cuestión que ha estado afectando, y también llamar a la Sala de lo Constitucional a que resuelva el amparo 361-2017, que es sobre el derecho a la libertad sindical en El Salvador, sobre un caso presentado en 2017, pero que tiene su antecedente en el año 2013. Estamos hablando ya de varios años sin que este problema se resuelva, y son de las cosas que la ciudadanía lamenta que ocurra en la institucionalidad del Estado respecto a carecer de mecanismos eficaces de protección. Solamente muchas gracias por el espacio,
Y bueno, los mejores deseos para toda la población de parte de FESPAD. Bueno, muchas gracias al licenciado Héctor Carrillo, que hoy nos ha estado acompañando en la entrevista. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los invito a que continúen con A Primera Vista. Vamos en ruta hasta las 10 acá en el 106.9 del FM. Buen día. Ya regresamos con Primera